Saludos y bienvenidos a su programa que se dice de economía aquí en radiocomunidad.com. Quien les habla, Oscar José Torrialba. Es un gusto, es un placer, como siempre, abordar con ustedes temas económicos desde los fundamentos del libre mercado y de la libertad individual. ¿Qué se dice de economía? Programa que se transmite todos los viernes completamente en vivo de 4 a 5 de la tarde por radiocomunidad.com. Si pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram, @se dice libertad, en Twitter, @se dice, por nuestra página web www.sedice.org.ve, donde usted va a encontrar muchísima información relacionada con libertades económicas, sociedades libres. Artículos, entrevistas, artículos de opinión, artículos académicos, investigaciones, invitaciones a foros, invitaciones a conferencias, invitaciones a concursos de ensayo, talleres, conversatorios, todo lo que usted pueda imaginar, libros de descarga gratuita, todo lo que usted pueda imaginar se encuentra en nuestra página web www.sedice.org.be, al igual que en nuestras redes sociales. Bien, vamos a comenzar el programa de hoy viernes, como siempre, analizando la economía venezolana y la economía global. Y fíjense ustedes que Banca y Negocios titula: comerciantes aún no están preparados para aplicar el impuesto a las grandes transacciones financieras, advierte Consecomercio. La presidenta de Consecomercio, Tiziana Polecer, señaló que a pocos días de entrar en vigencia la reforma al impuesto a las grandes transacciones financieras, se mantienen las dudas y preocupaciones en el sector, porque muchas empresas aún no están preparadas. Uno de los inconvenientes que atraviesan los comerciantes es la actualización de las máquinas fiscales, porque para incorporar el nuevo elemento y facturar se hace necesario actualizar el equipo y la programación, dijo Polecel. Asimismo, señaló que por un lado están los pequeños comercios que no cuentan con la capacidad económica ni el departamento de contabilidad. Y por el otro, las empresas con varias sucursales deben hacer una gran inversión sin tener la posibilidad de financiamiento. Creemos que el tiempo que se ha dado es muy corto. Un impuesto adicional es abrir otra puerta a la informalidad. Pretender cargar de impuestos a los pocos que aportan es completamente negativo, señaló. En tal sentido, informó que desde Consecomercio van a hacer un llamado a que se dé una prórroga para la entrada en vigencia del impuesto a las transacciones en divisas, el cual está pautado para el 28 de marzo. Hoy estamos en vivo, hoy viernes 25 de marzo, es decir, dentro de 3 días, el próximo lunes. No creamos que es un impuesto nada más de 2 o 3%, sino que es una cascada, porque en cada nivel habrá ese impuesto y se va sumando y puede llegar al 10% o 12% en el precio final del producto. No se va a significar que al final de la cadena no se verá. Todo lo contrario, la implicación para el consumidor es mucho mayor. A veces, esta nota de prensa está interesante y vamos a analizar. A veces no se trata, cuando uno habla de impuestos, por lo general uno cree que el único efecto es el aumento de precios. Y vamos a analizar el aumento de precios. Si ocurre un aumento de precios, ocurre básicamente una cosa, y es que al ser ese producto más costoso para las personas que compran, pues entonces puede generarse una disminución de esa demanda. Si se genera una disminución de esa demanda, pues entonces puede disminuir las ventas, y al disminuir las ventas disminuyen los ingresos, por supuesto, en bruto de la empresa. Sin embargo, esto es importante, cuando hablamos de estos impuestos, siempre suponemos que el comerciante o el productor va a cargar eso en el precio. Y eso lo puede hacer siempre y cuando quiera mantener sus márgenes de ganancia, sin pensar en el total de ventas que pueda tener. Precisamente por esta lógica económica, si te sube el precio, pues probablemente existe la probabilidad de que mi total de ventas no sea el mismo. O sea, aquí tenemos que ver que no siempre la reacción va a ser subir el precio, porque puede ocurrir el segundo escenario, y es que el comerciante, el empresario, si bien no suba el precio, pues cargue con ese impuesto
dentro de sus beneficios. Es decir, decida no aumentar los precios para hacer frente a ese impuesto, sino que sencillamente vea reducido su margen de ganancias con la finalidad de mantener los precios para no disminuir su nivel de ventas. Eso también puede ocurrir. Ahora, por A o por B, esto sí es importante destacarlo, por A o por B, estamos hablando de que existe una importante probabilidad de que se vea disminuido el margen de ganancia de los comerciantes, de los productores. Y este margen de ganancia es importantísimo para reponer inventario, para pagar salarios, para remunerar a los trabajadores, para expandir, para invertir, para ahorrar, para expandir capital. Es decir, es importante. Esto no se trata solamente del disfrute de los beneficios, que también en una economía libre, pues la idea de la libertad es que tú disfrutes del fruto de tu trabajo como mejor te convenga. Eso es cierto. Pero en términos económicos, pues también es importante destacar que esta reducción de los beneficios pues, trae consecuencias, ya sea en la reposición de inventarios, ya sea para contratar a otra persona, para planes de expansión. Es decir, los impuestos van en contra del crecimiento económico. Y cuando tú tienes una presión tributaria muy elevada, pues entonces generas una desaceleración de la economía. Es decir, la economía se ve incentivada hacia la informalidad. La informalidad también tiene costos importantes. No creamos que el ser informal no lleva costos, conlleva otro tipo de costos. A veces creo yo que es cambiar unos problemas por otros. Lo que ocurre es que hay personas que prefieren esos problemas a cargar con estos que carga la formalidad. ¿Cuál es la idea? La idea no es aumentar la presión tributaria, la idea es realmente es aumentar la base a la cual tú le cargas esos impuestos. Y eso tú lo haces precisamente disminuyendo la presión tributaria, disminuyendo la cantidad de papeleo, burocracia que está implícito dentro de ese pago de impuestos, declaraciones, etcétera. Esto es sumamente importante, pero lo que sí es importante es reducir el costo de la formalidad, la entrada de la empresa a la formalidad, para que sea un número mayor de formales quienes paguen impuestos y que estos impuestos sean impuestos progresivos, no sean impuestos regresivos. Cuando hablamos de, bueno, ¿qué plantea el liberalismo? Por ejemplo, plantea un impuesto único, un impuesto progresivo, un impuesto a las empresas. Eso es lo que se plantea. Caso contrario a Venezuela, donde se aplican muchos impuestos y la mayoría regresivos, es decir, ni siquiera estás pechando al que más tiene, estás pechando al que menos tiene. Y por otra parte, estás aplicando una serie de impuestos que se aplican, valga la redundancia, con la intención de tener una captación rápida de recursos fiscales a través del IVA, a través precisamente del impuesto a las grandes transacciones financieras, donde los sujetos pasivos especiales, al recibir el dinero, pues ahí se le debita, el banco ya le debita el impuesto. La función que hace el contador dentro de las empresas no es una función necesariamente de pago, sino de declaración del impuesto. Esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora, desconozco cómo va a ser esto ahora que se ha modificado el impuesto a las grandes transacciones financieras en cuanto al pago en efectivo, de dólares en efectivo. No me queda claro cómo esto va a funcionar. De hecho, hay desconocimiento en la materia sobre cómo vas a declarar eso, cómo lo vas a pagar, y el tema de las máquinas fiscales. Ya están viendo la nota de prensa. Además, no solamente tenemos que hablar, y haciendo referencia a la nota de prensa, no tenemos que hablar solamente del impuesto per se, sino de los costos transaccionales o los costos asociados al pago de impuestos, incluso la declaración. Nosotros recientemente, ya lo hemos dicho en reiteradas oportunidades aquí en Que se dice de Economía, hicimos un índice de burocracia para América Latina, índice de burocracia que usted lo encuentra en la página de Se dice, en la página del Atlas para América Latina. Y en el índice de burocracia, a mí me encanta ese índice porque vemos los costos reflejados no en términos monetarios, sino en términos de tiempo. ¿Cuál es el tiempo que tú demoras en declarar impuestos, en hacer los anticipos del impuesto, en hacer las declaraciones y los pagos de los impuestos? O sea, no solamente en lo que pagas, muchas veces uno se concentra en lo que uno paga. Y no se trata de eso solamente, se trata de la presión tributaria, perdón, de la presión burocrática que subyace a la presión tributaria, en efecto.
Y es tiempo, y el gran problema del tiempo es que el tiempo no tiene un retroactivo. Yo no le puedo decir a usted, mira, te voy a dar 3 horas de retroactivo por el tiempo que te hice perder. Una vez que el tiempo se pierde, no se recupera. Por eso es que este índice en particular me llama mucho la atención, porque mide esto en tiempo, y el tiempo es irrecuperable, es el recurso más valioso que existe. No se puede dar de nuevo un retroactivo por el tiempo perdido. Por eso es que el tiempo hay que respetarlo. Y desafortunadamente, en el caso de Venezuela, con los resultados del índice de burocracia, 1042 horas en promedio, una pequeña empresa de 5 empleados o menos, destina al cumplimiento de todos estos trámites burocráticos, etcétera, que me imagino que que va a aumentar el número de horas dedicadas a la declaración del impuesto a las grandes transacciones financieras, declaración y pago. Entonces, en un escenario de libre mercado, un escenario liberal, estamos hablando de disminuir el costo de declarar y pagar impuestos, disminuir el número de impuestos y de apostar por impuestos progresivos, porque los impuestos regresivos afectan más al que no tiene. No afecta al que tiene, afecta al que no tiene. Una persona que paga 16% de IVA, el que menos tiene y compra el mismo producto que una persona que gana 10 veces más, pues a esa persona le afecta mucho más, le está quitando más de su renta a la hora de la verdad. Entonces, por eso es que, de nuevo, instar a un impuesto único, un impuesto progresivo, disminuir las trabas burocráticas y que este proceso no sea tan engorroso como lo es hoy en día. Porque la presión tributaria no solamente se mide por la cantidad de impuestos que pagas, la cantidad de dinero que entregas, la cantidad de horas que destinas, sino también por los costos de oportunidad que todo esto acarrea, ¿de acuerdo? Es decir, ¿cuántas cosas dejas de hacer tú por pagar impuestos, por el tiempo que le dedicas a esto? ¿Cuánto dinero pudiste haber invertido en otras cosas y lo dedicaste fue a esto, al pago de impuestos, etcétera? Esto genera consecuencias en toda la cadena. Y lo más interesante que también se menciona en esta nota de prensa es que este impuesto a las grandes transacciones financieras no solamente aquí hay una mentira, y es que no se aplica a grandes transacciones financieras. La otra mentira, no se aplica a grandes empresas, porque sujeto pasivo especial puede ser cualquiera. Pero lo más importante del impuesto a las grandes transacciones financieras es que se aplica a toda la cadena productiva. Sí, a toda la cadena de producción y comercialización se le aplica el impuesto. Entonces, si en una cadena, por ejemplo, una cadena, yo quiero vender, a ver, voy a vender carne. No, carne no, porque el sector primario está exento de impuestos. Pero si yo quiero tener un producto manufacturado, elaborado, manufacturado, ya hacia el sector terciario, pues si yo tuve que importar materias primas que no estén exentas de impuestos, ahí en la transacción tuve que pagar ese impuesto a las grandes transacciones financieras. En el proceso de elaboración de este producto manufacturado, todos los insumos, quizás, no sé, el envase, otros insumos, pago de alquiler, etcétera, también está incluido el impuesto a las grandes transacciones financieras. Si el transporte es un sujeto pasivo especial, también se aplica el impuesto. Al sector comercial, una vez que compra el producto y le paga el sujeto pasivo especial por el producto que va a comercializar, también aplica el impuesto. Es decir, es un proceso acumulativo hacia todas las transacciones que hacen los formales, catalogados, como sujetos pasivos especiales. O sea, el otro tema interesante es que, de nuevo lo hemos mencionado aquí también en que se dice de economía, es que en Latinoamérica, sobre todo, la informalidad es muy elevada. El Banco Interamericano de Desarrollo recientemente sacó unas cifras de especial interés. Esas cifras, básicamente, se menciona que entre el 60, 70, incluso 80% de la economía es informal. No hablan de Venezuela porque no hay suficientes datos, pero tomando en cuenta años de recesión, 7 años continuos de recesión. Tomando en cuenta la hiperinflación, no es de extrañarse que la informalidad en Venezuela sea lo suficientemente elevada. ¿Qué consecuencias trae esto? Que los pocos formales
asumen una mayor carga tributaria. Entonces son unos pocos los que asumen esta carga. Si hablamos de ingresos fiscales, en general brutos, pues sería mejor que la base imponible, es decir, la cantidad de empresas formales sea mayor y que el impuesto a cada una de ellas que se les aplique sea menor. Entonces se distribuye la carga entre un mayor número de empresas. Pero esto es un juego contraproducente. O sea, si tú estás desesperado por ingresos fiscales y sigues presionando a esa poca formalidad que tú tienes en tu economía, entonces esa formalidad cada vez va a ser menor, cada vez va a estar más disminuida. Y la informalidad va a ser mayor. Y dentro de la informalidad se benefician actores y estos actores no hacen una contraprestación de servicios públicos. No es que el gobierno tampoco lo haga, ¿no? No hablo solamente de Venezuela, en Latinoamérica el gran problema también está, y me recuerdo de un estudio que yo leí en el año 2020, en pandemia, creo que también del BID, creo que era del BID, donde se manifestaba que la gente no sentía culpa de pagar impuestos porque no sentía que había una contraprestación de servicios públicos. Es decir, tú pagas impuestos y no ves los resultados en la calle, no ves los resultados en un servicio de seguridad ciudadana mejor, en la preservación de espacios públicos mejor, etcétera, en una mejora del sistema de salud y del sistema educativo, no lo ves. Como tú no ves resultados, entonces ¿para qué vas a pagar impuestos? Ese es el razonamiento que existe. No obstante, obviamente, que si tú eres un formal y pagas impuestos, pues entonces queda de parte de realizar una presión política ciudadana, una presión ciudadana realmente, para exigirle a los gobernantes que hagan su trabajo. ¿De acuerdo? Sin embargo, dentro de la informalidad, disminuye por completo esta posibilidad. Porque en la informalidad hay actores que cobran una serie de coimas, es decir, se valen del carácter informal del sujeto, de la persona, de la empresa, del comercio, y le sustraen una cantidad de dinero, llámelo usted vacuna, llámelo usted coima, y esta persona no es que te preste un servicio, esta persona sencillamente te crea una amenaza, ¿no? Y esa amenaza puede ser quitarte la mercancía, no dejar, o sea, no hacerse la vista gorda si tú estás en la calle y eres buhonero. Es decir, es una realidad muy perturbadora, lo que llamamos una economía parasitaria. Entonces, dentro de esta economía parasitaria, tú no puedes exigir una contraprestación de servicios públicos, ¿no? Entonces, estamos hablando de una economía que producto de altas presiones tributarias, de la ausencia de libertades económicas, pues entonces es una economía que tiene altos costos transaccionales y eso en resumidas cuentas es pérdida de calidad de vida. Y la idea de hablar de economía, la idea de hablar de todo esto es encontrar la mejor manera de mejorar nuestra calidad de vida. Esa es la finalidad de todo esto. Y no podemos hablar de mejoras de calidad de vida con una economía informal, una economía negra, una economía con altas presiones tributarias, que tienen que destinar tiempo que pasa y no se recupera, en cumplir con todas estas exigencias que en definitiva no crean riqueza, y no solamente que no crean riqueza, sino que además no se convierten en servicios públicos de calidad tampoco. Entonces, es básicamente perder el tiempo y perderlo de la peor manera posible. Con estas impresiones vamos con una primera pausa y a la vuelta regresamos con mucho más de qué se dice de economía aquí en radiocomunidad.com. Regresamos con nuestro programa que se dice de economía en radiocomunidad.com. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram, @se dice libertad, en Twitter, @se dice, por nuestra página web www.sedice.org.ve. Seguimos hablando de economía y ahora vamos con economía internacional. Y fíjense ustedes esta nota de prensa que titula de la siguiente manera: Banca y Negocios titula: crecimiento en la eurozona se ralentiza y los precios crecen a ritmo récord.
El crecimiento económico en la zona euro se ha ralentizado en el mes de marzo y los precios han aumentado a un ritmo récord como consecuencia de la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso. Esto hay que ponerlo entre comillas, ya vamos a comenzar con el análisis. La economía tiene, las políticas económicas tienen impactos inmediatos e impactos de mediano y de largo plazo. Y desde el año 2020 se han estado aplicando políticas que han golpeado seriamente a la economía, lo hemos dicho innumerables veces, y no es que queramos repetir los temas aquí en que se dice de economía, sino que estas son noticias recientes. De esto es de lo que se está hablando recientemente. Fíjense ustedes, esta nota de prensa es del 24 de marzo del año 2022 y hoy estamos a 25 de marzo, transmitiendo completamente en vivo aquí en radiocomunidad.com. Si nosotros hablamos, los temas económicos que se hablan en qué se dice de economía son los temas del momento en materia económica en la prensa local e internacional. Entonces, hemos dicho reiteradamente que el gran problema hoy en día en la economía global no se deben a los recientes acontecimientos que se están generando, como la invasión rusa sobre Ucrania, la cual repudiamos, no estamos de acuerdo, pero no se debe a eso necesariamente. Sí va a tener un impacto, tiene un impacto, pero no puedes adjudicarle todo el efecto que actualmente se está teniendo a esto, ¿sí? La guerra que se está generando en Ucrania, la invasión de Rusia sobre Ucrania, va a tener serias consecuencias a partir de ahora hacia adelante. Pero lo que estamos viendo hoy, o lo que vimos ayer, o lo que hemos estado viendo desde hace un mes, no puedes tú adjudicárselo al tema de la invasión rusa. Tenemos que irnos entonces de nuevo hacia atrás, desde las políticas que se han estado aplicando para combatir los efectos económicos de la pandemia por COVID-19, pues han tenido consecuencias, y han tenido consecuencias bastante prematuras, entre ellos el aumento de precios. El aumento de precios obedece a una política de estímulo al consumo que se ha estado aplicando incluso desde antes de la pandemia. Nosotros hicimos investigaciones desde CEDICE, que de hecho esos papers están publicados en nuestra página web, en el Observatorio de Gasto Público, www.cedice.org.be/observatorio-gp. Ahí usted va a encontrar una serie de qué se dice de economía y uno de ellos habla sobre el tema de las políticas de estímulo al consumo que se han estado aplicando. Y es que antes de la pandemia ya se habían estado aplicando este tipo de políticas que en resumidas cuentas es una disminución de los tipos de interés para pues estimular el crédito, y al estimular el crédito estimulas la ejecución de una serie de proyectos que sin esa disminución artificial de los tipos de interés no serían rentables. Es decir, estimulas la economía, estimulas el consumo. Cuando cae el COVID-19, pues muchas economías se quedan sin margen de maniobra para poder estimular a las economías. Hay una necesidad de estimular a las economías, de hacer algo, no de esperar a que el mercado se reajuste, que sería lo más eficiente, sino existe una necesidad política principalmente de hacer algo. Pero ese hacer algo siempre trae consecuencias de mediano plazo que perjudican a todos. Pero, o sea, el remedio suele ser peor que la enfermedad, pero esto se ve en un plazo intertemporal. Y desafortunadamente el ser humano tiende a preferir más el presente que el futuro. Entonces, si a una persona se le plantea la posibilidad de tener un beneficio atractivo en el presente a cambio de un costo a futuro, probablemente lo va a aceptar porque existe ese sesgo hacia la preferencia sobre el presente. Dicho esto, se van a preferir la aplicación de políticas que tengan algún tipo de efecto positivo en el presente sin tomar en cuenta los efectos que esto pueda traer en el mediano plazo, como por ejemplo inflación. Entonces no podemos hablar solamente de la invasión rusa sobre Ucrania, que de nuevo la rechazamos, terrible. No podemos adjudicárselo a eso, sino que tenemos que hablar de políticas de estímulo que han estado teniendo consecuencias
y que es importante destacar para que la ciudadanía no vuelva a caer en esto, ¿no? Es preferible un reajuste de la economía, que la economía se acomode, se reajuste a esta nueva realidad que supone el post-COVID-19, porque tenemos ya una era post-COVID-19, una era mucho más digital, una era donde la radio digital se va a escuchar más, una era donde el teletrabajo llegó para quedarse, donde el delivery llegó para quedarse, donde el servicio impersonal también llegó para quedarse, donde la tecnología reina por doquier. Bien, vamos a seguir leyendo esta nota de prensa a ver qué otras impresiones tenemos. Entonces, el crecimiento económico de la zona euro se ha ralentizado en el mes de marzo y los precios han aumentado a un ritmo récord, como consecuencia de la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso, una situación que puede empeorar en el segundo trimestre. El indicador flash PMI de SP Global sobre la actividad de la eurozona, publicado este jueves, se situó en marzo en 54.5 puntos, un punto por debajo del registrado en febrero, aunque por encima de los 50 puntos que separan el crecimiento de la contracción. La tasa apunta a una cierta, vamos a ver qué significa esto. La tasa apunta a una cierta pérdida de ímpetu de crecimiento económico, pero la consultora remarca que se trata de la segunda expansión más intensa desde noviembre del año pasado y se mantuvo por encima del promedio a largo plazo anterior a la pandemia. El motivo de esta ralentización se debe fundamentalmente al impacto económico de la invasión rusa por parte de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, perdón, que contrarrestó el crecimiento de la demanda generado por la continuación de la reapertura de la economía tras las restricciones por la COVID-19. Sí, en efecto se esperaba crecimientos económicos, se esperaba inflación, de nuevo se esperaba inflación, pero la inflación trae consecuencias, pero se esperaba una reapertura de la economía y esa reapertura de la economía supone tasas de crecimiento económico atractivas, no tanto para Latinoamérica, pero sí para las economías más avanzadas. Pero este conflicto bélico, aunado con el gran problema de la cadena de suministros, pues entonces ha traído consecuencias importantes. La participación de Rusia en la economía global también ha sido importante y esto va a tener efectos, está teniendo efectos sobre el petróleo, está teniendo efectos sobre las materias primas. Y recordemos que esto es una cadena, ¿no? La economía global es una cadena de valor donde se aumentan las materias primas y muchos productos que pudieran verse encarecidos. Entonces esto es un problema que nos compete a absolutamente todos. Las empresas encuestadas, seguimos leyendo esta nota de prensa, indicaron que la guerra y las sanciones a Rusia han producido un debilitamiento de la demanda, una mayor incertidumbre, un aumento de los costes renovados, problemas en la cadena de suministro, sobre todo en el sector servicios. Respecto al crecimiento de la producción manufacturera, se redujo de forma más intensa y los nuevos pedidos para exportaciones de productos cayeron por primera vez en 21 meses. La industria automotriz fue afectada con especial intensidad y las firmas del sector químico y de recursos casi registraron un estancamiento. ¿Por qué la industria se detiene? Gran pregunta. Sí, ¿por qué la industria se detiene? ¿Por qué el sector automotriz se detiene? Porque el sector intermedio, el sector secundario de la economía, enseguida empieza a detenerse. Porque el futuro es incierto. Estos son proyectos que son de mediano plazo. O sea, tú no puedes aplicar tú no puedes aplicar una toma de decisiones cortoplacista acá. Entonces, si tú proyectas una caída del PIB, proyectas un impacto económico, tú no puedes estar haciendo carros, porque esos carros se te pueden quedar fríos en stock, o sea, se te pueden quedar fríos dentro de tus inventarios. Por esa razón, dentro de las medidas que se han estado aplicando, se han aplicado la venta de vehículos por demanda, es decir, los mandas a hacer. Y eso también es una realidad. Es decir, los concesionarios se han estado manejando con pocos inventarios. Y si usted quiere un vehículo, pues usted lo encarga. Y están trabajando
por encargo. O sea, esto Estados Unidos. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Y ahora en Europa, porque se espera una disminución importante de la economía, ya sea por el conflicto Rusia-Ucrania, ya sea por un efecto bola de nieve de una economía que se ha estado inflando sobremanera y que en algún momento eso puede traer consecuencias, se puede desinflar, puede ocurrir un crack que afecta a los mercados financieros y esta es una bola de nieve. Entonces, si tú tienes un futuro incierto, el sector industrial empieza a manejarse con menores márgenes de inventario. ¿Por qué? Porque primero la cadena de producción es mucho más prolongada. Segundo, porque no son artículos como de primera necesidad, es decir, que salen con alto nivel de rotación. Usted vende harina de maíz precocida y la gente te la compra y usted va comprando y usted va vendiendo. Es un producto que salen rápido. Esto no es tan así. El ciclo de compra-venta es más largo, ¿de acuerdo? Entonces, tienes que tomar este tipo de decisiones, entonces puedes ver los efectos de esta manera. Es decir, empiezas ahí, tal y como dice esta nota de prensa, de nuevo leo, respecto al crecimiento de la producción manufacturera se redujo de forma más intensa y los nuevos pedidos para exportaciones de productos cayeron por primera vez en 21 meses. La industria automotriz fue afectada con especial intensidad y las firmas del sector químico y de recursos casi registraron un estancamiento. Lo interesante es que esta nota de prensa habla de un shock vía demanda, es decir, debido a una disminución de la demanda por temas de incertidumbre, pues entonces tiene efectos, tiene este tipo de consecuencias. No sabría qué lectura darle. Cuando tenemos un shock de demanda, es interesante cuando ocurre por efectos de incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? Cuando ocurre incertidumbre, pues no sabemos qué va a pasar en el futuro. Realmente nunca sabemos qué va a pasar en el futuro. La diferencia entre momentos de incertidumbre, de alta incertidumbre y baja incertidumbre, es que si bien es cierto, yo no sé qué es lo que va a pasar, me siento en una situación estable. Siento que existen instituciones sólidas. Es decir, siento que el ordenamiento jurídico no va a cambiar en el corto plazo, hay estabilidad política, es decir, tú sientes tienes una percepción y una sensación de estabilidad. Entonces la incertidumbre es baja. Ahora, cuando tú no sabes qué va a pasar y sientes que pueden pasar algunas cosas, hay riesgos latentes por doquier, entonces tú tienes una incertidumbre alta. Cuando tienes incertidumbres altas, como pasó con la pandemia, tú no es que vas a gastar así como así, es decir, tú vas a retener cierta parte de tus ingresos porque tú no sabes qué puede ocurrir. Y ante escenarios donde tú no sabes qué puede ocurrir, entonces tienes lo que dábamos ayer en clase, una demanda de dinero por motivos especulativos, por motivos de previsión, perdón. Si tú retienes porque no sabes, no puedes estar gastando si tú no sabes qué va a pasar. Esto puede estar ocurriendo ante cierto nivel de incertidumbre o una disminución de la demanda porque no se sabe qué va a pasar. Y esto, por supuesto, genera una serie de consecuencias. Esto ha traído, he escuchado diferentes visiones porque, por ejemplo, con respecto a la pandemia, se ha escuchado una interpretación desde el shock de oferta. ¿Por qué el shock de oferta? Porque hubo políticas de confinamiento. Al cerrar los locales, los establecimientos comerciales, pues entonces no tenías cómo vender y si no tienes cómo vender, no tienes cómo comprar. Otra lectura es la que yo acabo de dar. Si tú no sabes qué va a pasar y tienes altos niveles de incertidumbre, yo no voy a gastar, hay un shock de demanda. Entonces, eso dependiendo, ¿no?, del caso y dependiendo de la interpretación de la persona que está analizando justamente ese caso. Sigamos leyendo esta nota de prensa. Las empresas encuestadas indicaron que la guerra y las sanciones a Rusia han producido un debilitamiento de la demanda, una mayor incertidumbre, un aumento de los costes y renovados problemas en la cadena de suministro, sobre todo en el sector servicios. De nuevo, esta interpretación habla de un debilitamiento de la demanda, un shock de demanda. Respecto al crecimiento de la producción manufacturera, se redujo de forma más intensa y los nuevos pedidos para exportaciones de productos cayeron por primera vez en 21 meses. Esto ya lo leímos. El informe señala que los precios aumentaron a ritmos sin precedentes, tal y como muestra el índice PMI de precios pagados de la eurozona de marzo, que ha subido hasta los 81.6 puntos desde los 74.8.
La diferencia de estos puntos, supongo yo, que es como la variación de precios. Vamos a ver. El economista jefe de S&P Global, Chris Williamson, explica en un comunicado que la guerra ha agravado las ya existentes presiones creadas por la pandemia en los precios y los obstáculos en la cadena de suministro. Muy bien, el economista jefe del S&P Global y yo coincidimos en efecto lo que hemos estado hablando, ¿de acuerdo? Lo que ha generado unas tasas de inflación récord para las firmas, que se traducirán en aumentos de los precios al consumidor en los próximos meses. Si aumentan los precios, de nuevo, ¿cuáles son las consecuencias? Una pérdida del poder adquisitivo de las personas que tienen que entregar más dinero por lo mismo y una disminución de la demanda, porque no todo el mundo tendrá poder adquisitivo para hacer frente a el mismo nivel de consumo. Sí, puede disminuir sus niveles de consumo, disminuciones en ventas, disminuciones de ingresos, y esto trae una disminución en el crecimiento económico o un retroceso, un atraso. Entonces, esto hay que verlo también con lupa. Yo no creo que existe un atraso per se, pero sí una disminución importante. Con una economía que ya viene debilitada por pandemia, ¿de acuerdo? Una economía que ya viene sensible por el tema pandemia, entonces esto puede traer efectos importantes, efectos interesantes en realidad. A pesar de estos datos, la creación de empleo se aceleró por tercer mes consecutivo y alcanzó su máximo desde noviembre de 2021, debido sobre todo a una mayor tasa de crecimiento de las plantillas en el sector servicios, que fue contrarrestada por una contracción más lenta en el sector manufacturero. Servicios aumentando y manufactura cayendo. Vean esto que está interesante, ya lo vemos viendo desde arriba. Muy probablemente el sector servicios o el sector terciario, comercio y servicios, esté teniendo un aumento de su actividad económica producto de estas políticas de estímulo al consumo, que el sector que las percibe en primera instancia es servicios. Por otra parte, el sector intermedio, los sectores intermedios están a la expectativa y probablemente esto los esté llevando a ellos precisamente a una disminución de su actividad económica. Sobre el futuro de la economía de la eurozona, Chris Williamson reconoce que existe un riesgo de que comience a deteriorarse en el segundo trimestre, es decir, a partir de abril. Y de hecho añade que las firmas ya se están preparando para esa reducción, preocupadas por el impacto de una guerra en una economía a la que le cuesta consolidarse después de la pandemia. Lo que de nuevo estoy de acuerdo con el economista Chris Williamson cuando él menciona que una economía, fíjense ustedes lo que él dice, ¿no? De una economía que le cuesta consolidarse después de la pandemia. Yo dije hace poco que anteriormente a este comentario mencioné que es una economía que en efecto está golpeada, está sensible por el tema de la pandemia, y esto trae como consecuencia que el efecto sea mayor. Es como cuando te dan un golpe. Cuando tú te das un golpe, desafortunadamente siempre que te duele el sitio, siempre alguien te da un golpe en el mismo sitio, te tropiezas y te das un golpe en el mismo sitio. El segundo golpe duele más que si no tuvieses ese golpe. Si tú de repente te tropezaste con una silla teniendo un dolor en un brazo, ese golpe a lo mejor no te dolería si no tuvieses ese malestar previo. Es decir, una economía sensible ya golpeada va a recibir más golpes y estos golpes van a doler mucho más. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Reconoce el economista jefe que los indicadores han sido mejores de lo esperado, pero alerta de que los detalles revelan una coyuntura significativamente peor, lo que se traduce en un crecimiento más lento y una mayor inflación. El tema de la inflación es importante y hay que estar a la expectativa de los mercados financieros, porque a mi juicio, y lo hemos estado diciendo aquí en Qué se dice de economía desde el año 2020, los mercados financieros se han estado inflando sobremanera. Y hay una disociación entre el crecimiento de los mercados financieros, el crecimiento de los activos de ciertas empresas y la economía real. Y cuando existe esa discrepancia, pues hay que ajustarse. Y ese ajuste suele ser a la baja, porque la economía real no la puedes hacer crecer de la noche a la mañana. Lo que está inflado suele desinflarse y ajustarse con la realidad. Vamos con una siguiente pausa y regresamos con mucho más
de Que se dice de economía aquí en radiocomunidad.com. Regresamos con nuestro programa Que se dice de economía en radiocomunidad.com. Recuerden siempre seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Instagram, @se dice libertad, en Twitter, @se dice, por nuestra página web, www.sedice.org.ve. Seguimos nosotros hablando, por supuesto, de lo que más nos gusta, sobre economía. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre esta nota de prensa, que ya se las voy a colocar en pantalla, que titula Economista Ángel Alvarado: los emprendimientos que encontramos en Venezuela son de supervivencia. Y esta nota de prensa me pareció sumamente interesante, el título, porque expresa una verdad que nos da pie para hablar sobre ciertos temas de relevancia para muchas personas, para los emprendedores. Y un poquito sobre qué podemos hacer. A ver, leamos esta nota de prensa. El economista integrante del Observatorio Venezolano de Finanzas, Ángel Alvarado, señaló que los emprendimientos que encontramos en Venezuela son de supervivencia. Asimismo indicó en el programa Shirley Radio, transmitido por el Circuito Onda, que se trata de emprendimientos donde la gente tiene poco capital, tiene poco financiamiento y lo hacen como forma de sobrevivir. Vamos a profundizar sobre esto al final de la nota. Destaco que son personas que salen al comercio informal, son empresas no registradas, con grandes dificultades para hacer algo más allá de la compra y venta de algunos productos. No obstante, según datos del Global Entrepreneurship Index, Venezuela ocupa el puesto 126 de 137, donde es complicado emprender. Venezuela es un país donde es muy complicado emprender, donde hay muchísimas dificultades, resaltó el especialista. Informó que todo emprendimiento requiere de una cultura con conocimiento emprendedor, un sistema de servicios estables y requiere de financiamiento. Los emprendedores en el país tienen un camino muy arduo por delante. Lo que hace que la economía funcione son las ideas innovadoras y con valor agregado. Y aquí hay dos elementos que vamos a destacar de esta pequeña nota de prensa. El primero es el tema de que los emprendimientos, los proyectos, los negocios de supervivencia son aquellos donde la gente tiene poco capital, poco financiamiento y lo hacen como forma de sobrevivir. Esa es una idea interesante. Y la segunda, que lo que hace que una economía funcione son las ideas innovadoras y con valor agregado. A ver, vamos con lo primero. Hay negocios que uno cataloga como negocios de supervivencia. ¿Qué son los negocios de supervivencia? Son aquellos negocios donde tú imitas a otro negocio. Entonces, claro, aquí escapa un poco de la cantidad de capital que tú tengas. El capital es importante, obviamente, porque si tú quieres crear una cadena de supermercados, pues, ok, hay otros supermercados, pero el capital te da, como no todo el mundo tiene suficiente capital, pues entonces la entrada a ese mercado, pues quizás sea atractiva, a lo mejor no. Esto hay que analizarlo muy bien. De hecho, fíjense que tampoco funciona muy bien el ejemplo. Negocio de supervivencia es cuando tú imitas un negocio exitoso. Llega un momento en el que el negocio es exitoso para unos, pocos, pero no para todos. Entonces, sí, bueno, tengo a fulanito que vende tal cosa, yo también la voy a vender. Básicamente eso. Entonces, ¿qué pasa con los negocios de supervivencia? Tal y como yo lo entiendo, como entiendo yo que son los negocios de supervivencia. Estos negocios, pues, de nuevo, imitan otros negocios y no se preocupan por entender a quién están atendiendo, qué necesidad están atacando, no tienen elementos estratégicos, no tienen un Canvas formulado, no tienen un DOFA formulado, no conocen realmente sus estrategias de corto, mediano y largo plazo, no tienen, en efecto, una visión a la cual puedan perseguir, no tienen una misión que cumplir. Están a la deriva, sencillamente compran barato y venden caro. Compran barato a un precio y venden a otro precio. Que es el margen de ganancia perdón, que tú tienes por ser comerciante. Pasa mucho en el comercio.
Y por tener esta actitud emprendedora donde tú imitas, pues entonces puede ocurrir que no hayas hecho un estudio de mercado, no hayas comprendido cuántos son tus competidores, qué ventajas tienes con relación a tus competidores y probablemente esa entrada al mercado no sea beneficiosa. Por eso es que me arrepentí del ejemplo del supermercado, porque puedes tener mucho capital y tú dices, bueno, si a este supermercado le va bien, a mí me puede ir bien, invierto el dinero, abro un supermercado y resulta ser que el supermercado está vacío. Entonces esto también es importante tenerlo en cuenta. Ahora, aquí en la nota de prensa, de nuevo vamos a la nota de prensa, se menciona que, bueno, son emprendimientos de supervivencia porque la gente tiene poco capital y por lo general casi todo el mundo tiene poco capital y por esa razón más del 90%, más del 92-95% de las empresas que existen, no solamente en Venezuela, en la economía global, son micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, el tema del capital es importante, por eso es importante el crédito. En Venezuela no solamente tienen poco capital, sino tienen poco financiamiento, nulo. Y esto también es un problema, por supuesto, aquí es un nivel desastroso, pero por lo general las MIPYMES, las microempresarias, las microempresas, perdón, tienen muy poco financiamiento, tienen poco acceso al crédito, precisamente porque tienen poco capital, tienen pocas garantías. Y lo hacen como forma de sobrevivir. Perfecto. Entonces, de nuevo, tú puedes tener, primera idea importante, tú puedes tener poco capital, puedes tener poco financiamiento, pero tú puedes salir adelante. Si tú no te dedicas a imitar un modelo de negocio, sino que creas el tuyo. Eso no quiere decir que vas a inventar el agua tibia, no. Tú puedes vender lo mismo que venden otras personas, pero tú le añades elementos diferenciadores que te permitan a ti marcar, como su nombre lo indica, una diferencia con relación a tus competidores. Que tu público vea un valor agregado, algo que los demás no le pueden ofrecer. Entonces, esa es la gran diferencia entre imitar un modelo de negocio y no imitar un modelo de negocio. A ver, vamos con la segunda idea de esta nota de prensa. Lo que hace que la economía funcione son las ideas innovadoras y con valor agregado. Sí y no. Es decir, el gran problema que también existe es que hay mucha gente con muy buenas ideas, pero con muy malas ejecuciones de esas ideas. Es decir, puedes tener una idea maravillosa, la idea es buenísima, pero no sabes cómo aplicarla, no sabes cómo llevarla a cabo, no sabes cómo desarrollar ese producto o no sabes cómo venderlo. A veces la idea es buena, pero necesita una buena venta. Entonces, no solamente se trata de buenas ideas, se trata de que el emprendedor tiene que diseñar su modelo de negocio, tiene que diseñar su modelo de empresa, tiene que diseñar sus estrategias, tiene que mapear la interacción con el cliente, tiene que identificar muy bien cuál es su valor agregado, identificarlo muy bien y explotarlo como se debe. Tiene que preocuparse por los costos, porque a veces la idea es muy buena y muy innovadora, pero es inaccesible en materia de costos. Entonces, estas afirmaciones son dichas en una entrevista de radio, esto no está articulado, pero nosotros la tomamos para hacer reflexiones más consistentes, porque tenemos más tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Es decir, por una parte, el emprendedor no puede imitar y por otra parte no puede solamente confiarse en la idea. O sea, hay un elemento técnico que no puedes pasar por debajo de la mesa porque entonces tu emprendimiento va a morir en menos de 3 años. Y ese es el elemento, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en Venezuela hay muchas personas que tienen un gran ímpetu y una energía increíble para emprender. Y debido a la hiperinflación, muchas personas decidieron pues emprender, tener su negocio propio, trabajar para ellos mismos, como ustedes lo quieran llamar. Esto es importantísimo porque incluso te da una noción mucho más cercana
sobre lo importante que es respetar la propiedad. Cuando tenemos un país de propietarios, de hecho tenemos un proyecto donde se dice así, país de propietarios. Cuando tenemos un país de propietarios, pues entonces se valora mucho más las libertades económicas. Entonces yo celebro muchísimo que existan muchos emprendedores y muchas personas que quieran salir adelante. En un país como Venezuela, donde hay una circunstancia profundamente adversa. Sin embargo, bueno, tienen que atender a ciertos elementos, porque si no, ese emprendimiento va a fracasar, y la idea es que usted no fracase, la idea es que usted salga adelante. Entonces, si es importante, ojo, no quiero decir si es importante el capital, si es importante el financiamiento, pero si no hay capital y no hay financiamiento, usted puede salir adelante con una buena estrategia. No crea que todo en la economía es plata, no crea que todo en la economía es dinero. A veces es estrategia, buenas ideas y estrategia. Con estrategia usted puede salir adelante. Por supuesto que es importante y es gravísimo que en este país no exista financiamiento. Es gravísimo que aquí en este país no exista capital. El capital es fundamental para el crecimiento de toda economía, para la generación de riqueza, para la reducción de costos. Importantísimo. Pero también es importante lo que hemos estado mencionando hasta ahora. Estrategia y buenas ideas. Con estas impresiones vamos a culminar el programa de hoy viernes, esperando que el contenido de este programa sea de completo agrado. Recuerden que Se Dice de Economía es un programa que se transmite en vivo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde en radiocomunidad.com. Su servidor, Oscar José Torrealba, siempre esperando que tengan una muy bonita tarde y sobre todo un muy feliz fin de semana. Nos vemos.